está hoy en la mañana con nosotros. Le voy a pedir que a lo largo de su plática pueda presentarse. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, agradezco la invitación y voy a tratar de compartir un poco algo sobre la Eucaristía. Yo trabajo como salesiano con jóvenes. Ya para hablar con los jóvenes pues hay que hablar a veces con cuentitos, así que voy a empezar con un cuentito. ¿Me permite? Como me lo contaron, se lo cuento. Se daba en el cielo un gran concierto presidiendo la Santísima Trinidad. Los ángeles tocaban y cantaban como los propios ángeles. Pero el Padre Dios observó que había un ángel triste. ¿Qué tendrá Rafaelito para estar triste? Problemas de autoestima. Con que al día siguiente le llamó a su despacho. ¿Qué te pasa, Rafaelito? ¿Por qué estás triste? ¿Algún problema? No, Abba Padre. Es que tengo envidia de los hombres. Envidia de los hombres, tú, un ángel, de los hombres que tienen que arrastrarse por el mundo en medio de tantos problemas y dificultades. Sí, Padre, pero ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Lo llaman el pan de los ángeles. Lo tienen en unas cajitas que llaman sagrario y cuando lo comen se convierten en el cuerpo de Cristo. Tienes razón, Rafaelito. Pero si te sirve de consuelo, te diré que no saben lo que tienen. Si lo supieran, podrían convertir la tierra en cielo. Mi hijo les dejó en la tierra lo más grande, que es el mismo. El ángel triste salió muy contento del despacho del Padre Dios, porque le había dado permiso para adorar a Jesús en todos los sagrarios del mundo. Un cuento. Bien, la Eucaristía. Yo estoy convencido de que los cristianos católicos no hemos llegado a comprender exactamente lo que es la Eucaristía. Uno va a una parroquia y dice, ¿por qué no viniste el domingo? Me dice, es que vino un pariente, le tuve que preparar la comida. Y bueno, ya. Estoy en el seminario, yo llevo muchos años en el seminario. Y a los muchachos, cuando salían de vacaciones en sus casas, les pedíamos que hicieran un pequeño proyecto de vida para las vacaciones. Y los muchachos pues hacían un proyectito, qué sé yo, voy a rezar el rosario todos los días, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y los domingos voy a ir a la Eucaristía. Está bien, está bien. Pero estos chicos que llevaban ya tiempo en el seminario se notaba que no habían calado lo que significa la Eucaristía, porque es algo absolutamente de otra categoría. Es bello rezar el rosario, yo lo rezo todos los días y si puedo las 4 partes, hacer el Vía Crucis. Pero la Eucaristía entra en otra categoría. Para eso vamos a ver algunos ejemplos de personas que sí, que han comprendido qué significa la Eucaristía. Y vamos a remontarnos a los primeros siglos, en tiempos del Imperio Romano. Los emperadores quieren exterminar de la tierra a todos los cristianos. Las persecuciones, Nerón, Diocleciano, Trajano, etc. En tiempos del emperador Diocleciano, en el año 304, prohibió a los cristianos, so pena de muerte, poseer las Escrituras, reunirse el domingo para celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas. Así que se reunían en casas particulares, no tenían templo,
En Abitene, lo que es ahora Túnez, un pueblo, una ciudad de Túnez, norte de África, había un grupo de cristianos que se reunían a pesar de la prohibición del emperador. Y un día los encontraron, 49 cristianos reunidos en la casa de Octavio Félix, celebrando la Eucaristía, desafiando las prohibiciones imperiales. Arrestados, fueron llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino. En particular, fue significativa la respuesta que ofreció en mérito al procónsul, tras preguntarle por qué habían violado la orden del emperador. Sine domenico non possumus. Sin el domingo no podemos vivir. Cristianos que habían comprendido qué significaba la Eucaristía. Sin la Eucaristía del domingo, en que recibo la palabra de Dios y recibo la Eucaristía, no puedo vivir. En este ambiente pagano en que vivían estos primeros cristianos, un ambiente corrompido, que en cierta manera se parece al que vivimos nosotros ahora, sin domingo no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir. Después de atroces torturas, los 49 fueron asesinados. Confirmaron así con el derramamiento de su sangre su fe. Murieron, pero vencieron. Nosotros lo recordamos como mártires. Pero vamos a pasar a nuestros días. Porque puede decir, bueno, sí, así vivían los primeros cristianos. Basta que veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se reunían en las casas particulares y ahí celebraban la Eucaristía, la fracción del pan que llamaban. Siglo XX. Madre Teresa, tan querida y tan conocida, ¿qué dice esta mujer? La misa es el alimento que me sustenta. Sin ella no sería capaz de subsistir ni un día ni una hora de mi vida. En la misa, Jesús se nos presenta bajo el símbolo del pan, mientras en los suburbios vemos a Cristo y lo tocamos en los cuerpos rotos y en los niños abandonados. Pero uno puede decir, bueno, ella es Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Otro testimonio también de nuestros días, este astronauta, un astronauta norteamericano, también él nos da su testimonio. Dice así: cuando uno ve la Tierra desde el espacio y observa desde lo alto todas las bellezas naturales, es muy difícil llegar a la conclusión de que no existió una fuerza inteligente que creara todo esto. Unas semanas antes de salir al espacio, el astronauta estadounidense completó el camino de catequesis para los adultos que la Iglesia Católica ofrece a los que piden ser bautizados. Una conversión que nació no solo porque su esposa y sus dos hijas adolescentes eran católicas, sino porque sentía que algo le faltaba en su vida. Gracias a un acuerdo especial con la Arquidiócesis de Houston y con la ayuda del padre Jane, párroco de la iglesia de Santa María Reina, el astronauta llevó consigo al espacio una teca, esa cajita, con 6 hostias consagradas, cada una dividida en 4 pedazos, lo suficiente para recibir la comunión una vez por semana durante las 24 que permaneció a bordo de la nave espacial.
Sabiendo, dice él, que Jesús estaba conmigo, enfrenté con más seguridad el vacío del universo cuando salí de la estación espacial. Y bueno, también pidió que le mandaran las lecturas de cada día y la homilía del párroco. Bien, cuando uno aprecia la Eucaristía, realmente no va a misa porque es obligación. Hoy misa entera todos los domingos y fiestas del guardar. Está bien. Pero qué feo que a uno le digan, a un joven, por ejemplo, que está con su chica, tú tienes que querer a tu chica, es una obligación tuya. Mejor que se separen. Porque no hay un amor auténtico, ¿no es cierto? El chico, bien enamorado, espera el sábado, el domingo, el fin de semana para estar con su chica, con su chico. Y nosotros, cristianos, católicos, por cualquier futilidad podemos dejar la Eucaristía, no sabemos apreciarla. La mayoría de los cristianos, católicos, no sabemos apreciar este inmenso regalo que Jesús nos ha dejado. Otro testimonio, quizá este lo han oído, pero no está mal que lo recordemos. Es de un obispo vietnamita, Xavier Van Tuan, al que después le hicieron cardenal, predicó los ejercicios al Papa y a los cardenales de la curia, y el Papa les pidió que diera los ejercicios espirituales a él y a los curiales. Y de una de las cosas que les habló fue de la Eucaristía, y recuerda sus vivencias. Dice así: cuando me encarcelaron en 1975, una pregunta angustiosa me vino: ¿podré celebrar la Eucaristía? El obispo explicó que dado que al ser detenido no le permitieron llevarse ninguno de sus objetos personales, al día siguiente le permitieron escribir a su familia para pedir bienes de primera necesidad, trompa, pasta dental, etc. Estos utensilios básicos, ¿verdad? Y él escribe: por favor, envíenme algo de vino como medicina para el dolor de estómago. Los fieles entendieron muy bien lo que quería y le mandaron una pequeña botella de vino con una etiqueta en la que decía: medicina para el dolor de estómago. Entre la ropa escondieron también algunas hostias pequeñitas. La policía le preguntó: ¿le duele el estómago? Sí, respondió él. Entonces era arzobispo de Saigón y explica él: no podré expresar nunca mi alegría. Celebré cada día la misa con 3 gotas de vino y una de agua en la palma de la mano. Cada día pude arrodillarme ante la cruz de Jesús, beber con él su cáliz más amargo. Cada día, al recitar la consagración, confirmé con todo mi corazón y con toda mi alma un pacto nuevo, un pacto eterno entre Jesús y yo, a través de la sangre mezclada con la mía. Fueron las misas más bellas de mi vida. Más tarde, cuando le internaron en un campo de reeducación, al arzobispo le metieron en un grupo de 50 detenidos. Dormían en una cama común. Cada uno tenía derecho a 50 centímetros. Nos las arreglamos para que a mi lado estuvieran 5 católicos, cuenta. A las 21:30 se apagaban las luces y todos tenían que dormir. En la cama yo celebraba la misa de memoria y distribuía la comunión pasando la mano por debajo del mosquitero.
Hacíamos sobres con papel de cigarro para conservar el Santísimo Sacramento. Llevaba siempre a Cristo Eucaristía en el bolsillo de la camisa. Dado que todas las semanas tenían lugar una sesión de adoctrinamiento en la que participaban todos los grupos de 50 personas que componían el campo de reeducación, el arzobispo aprovechaba los momentos de pausa para pasar con la ayuda de sus compañeros católicos la Eucaristía a los otros grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba entre ellos y Él cura todos los sufrimientos físicos y mentales. De noche, los prisioneros se turnaban en momentos de adoración. Jesús Eucaristía ayuda de manera inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvieron a creer con entusiasmo. Su testimonio de servicio y de amor tuvo un impacto cada vez mayor en los demás prisioneros. Incluso budistas y no cristianos abrazaron la fe. La fuerza de Jesús es irresistible. La oscuridad de la cárcel se convirtió en luz pascual. Bueno, gentes que saben lo que significa la Eucaristía. Yo he tenido oportunidad de estudiar y de profundizar un tanto en la Eucaristía. Y qué bello. En mi casa tengo el despacho y hay una ventana grande y enfrente está la Eucaristía. Y bueno, de vez en cuando, pues le saludo a Jesús. Y cuando, sobre todo cuando he ido a España, hay normalmente los pueblos donde yo vivo en Castilla, hay el pueblo y la iglesia. En muchos pueblos han construido también, en el mío del siglo XV, en lo alto de un montículo, en medio del pueblo, de tal manera que se ve la iglesia desde lejos. Cuando voy pasando por ahí, pues hombre, ahí está Jesús. Chao Jesús. No se lo digo así porque me iban a decir, este ha perdido alguna tuerca. Pero con el corazón sí que le digo, gracias Jesús por haberte quedado en todos los rincones de la tierra. Estás ahí. También voy a celebrar misa a algunas capillas, de algunos barrios. Estuve yendo un tiempo a un pueblo que se llama Bote, cerca de Tiquipaya, y ahí pues habían construido una iglesia, pero no tenía sagrario. Y bueno, hablando con la gente, al final pusimos el sagrario y empezamos a dar el culto a la Eucaristía. Empezamos a celebrar la fiesta del Corpus Christi y esta fiesta se ha convertido en la más importante del pueblo. Traen banda, traen mariachis, pasante o que le llamen, trae pan, traen uvas y al final la Eucaristía, una procesión con el Santísimo y al final eso se comparte lo que han traído. Han empezado un poco a gustar lo que significa la Eucaristía. También las veces que he ido a España, una de las veces, pues bueno, salí muy temprano de aquí de Cochabamba, celebré la misa muy temprano, pero llegué al día siguiente y de ahí, bueno, tuve que estar con algunos parientes, de ahí tuve que viajar a donde viven mis hermanos, algunos a Burgos, y llegué allí a las 9 y pico, 10 de la noche. Yo me decía, hoy no he celebrado la Eucaristía. Y bueno, pues quiero celebrar la Eucaristía, quiero recibir a Jesús. Y entonces fui a una casa donde viven los sacerdotes ya retirados, ancianos, que llaman los venerables, y llamé, y bueno, primero me trajeron un pan, se ve que me vieron muy flaco, me trajeron unos almas. Dije, gracias, pero eso para luego.
ahorita quiero primero celebrar la Eucaristía, si me permiten. Pude celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Y así otras veces que he ido, otras veces me he llevado la Eucaristía en el bolsillo de la camisa para que Jesús fuera mi compañero de viaje y a cierto punto poder comulgar. Bueno, vamos a ver qué nos dicen algunos santos y algunos padres de la Iglesia, estos santos de los primeros siglos, que estuvieron en contacto con los apóstoles, son de la Iglesia primitiva. Para eso he preparado hace ya un tiempo unas hojas, repártanlas por favor. Estas hojas, vamos a ir viendo qué dicen los santos padres, algunos santos sobre la Eucaristía. Vamos leyendo esta hoja, que como digo, son algunos textos de algunos santos padres, que han profundizado un poco lo que significa la Eucaristía. En el fondo, se trataría de simplemente tomar muy en serio lo que nos dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús ha hecho la... Mírenme, no lean todavía la hojita, por favor. Mírenme aquí. Jesús ha hecho la estupenda multiplicación de los panes y peces. La gente ha quedado entusiasta y lo quiere proclamar rey de Israel. A los apóstoles les manda que vayan en lancha a la otra parte del lago. A pesar de que los apóstoles reniegan, porque claro, es un momento muy lindo, a Jesús lo están proclamando y ellos son sus amigos. Fuera. Les obliga, fuera, vayan a la otra parte del lago. No estamos aquí para recibir aplausos. Y él se va a la montaña. En lugar de esperar, se va a la montaña y ahí se pone en contacto con el Padre. Los apóstoles han ido a la otra parte del lago y bueno, Jesús más tarde los alcanza y la gente pregunta: ¿y dónde está? ¿Dónde se ha ido? Dan la vuelta al lago y lo alcanzan. Y aquí Jesús tiene unas palabras fuertes: ustedes me buscan porque les he dado de comer. Les he dado de comer, por eso me quieren aclamar rey. Yo les voy a dar otro alimento que es mi cuerpo, les voy a dar otra bebida que es mi sangre. Y la gente alucina. ¿Qué dice? Y se van. Solo quedan los apóstoles, que también están desconcertados. Y Jesús se ve que se vuelve y les dice: y ustedes no se van. Y Pedro, siempre tan espontáneo: ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que conocemos, etc. ¿Qué les ha dicho Jesús? Solo un trocito. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Son palabras como demasiado serias. Por eso vamos a tomar palabras de los santos padres, de los santos, que explican un poquito esto. Estoy leyendo. Era muy increíble que Dios se hubiese hecho hombre, pero que allí, en el último momento, Él se escondiese bajo las apariencias del pan. Esto puede parecer demasiado.
Y en cambio, es la lógica del amor. Se hizo hombre, nos amó como a sí mismo, o más, porque entregó su vida por nosotros. Pero existía una gran diferencia entre Él y nosotros. Entonces se inventó la Eucaristía para hacernos otros Él. Se puso a nuestro servicio como el alimento está al servicio del hombre, porque quería hacernos otros Cristo. Y aquí, ¿cuáles son los efectos de la Eucaristía? Primero, unidad con Cristo. Tomás de Aquino, el gran teólogo, el efecto propio de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios, la divinización. La divinización. La Eucaristía nos hace Dios, nos hace Jesús por participación, nos deifica, nos cristifica. Sí, este sacramento lo recibimos en forma de comida y de bebida. Por eso, todos los efectos que producen el alimento y la bebida materiales en la vida corporal, es decir, sostener, hacer crecer, renovar y satisfacer, se verifican también por obra de este sacramento en la vida espiritual. Así como el alimento corporal es necesario para la vida a tal punto que sin él no se puede vivir, así también el alimento espiritual es necesario para la vida espiritual, de modo que sin él esta no se puede mantener. El Vaticano II, en el documento sobre la Iglesia Lumen Gentium, se lo leo directamente del Vaticano, si tienen los documentos del Vaticano II, nos trae una frase de otro de los santos padres, San León Magno. Dice así, en el número... Sí, dice: está en el Vaticano, en documentos del Vaticano. Entonces, León Magno, la participación del cuerpo y sangre de Cristo hace que pasemos a ser aquello que recibimos. Otro santo padre, Cirilo de Jerusalén: en forma de pan te es dado el cuerpo de Cristo, y en forma de vino te es dada la sangre, para convertirte, habiendo participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, en concorpóreo y consanguíneo con Él. Es decir, una unión de nuestras personas con el cuerpo glorificado de Cristo. Concorpóreos en sentido místico, pero real. Alberto Magno, otro de los santos padres de los primeros tiempos. Este sacramento nos transforma en cuerpo de Cristo a fin de que seamos huesos, carne de su carne, miembro de sus miembros. Cada vez que dos cosas se unen de modo que una debe transformarse en la otra, la que es más potente transforma en sí a la que es más débil. Un principio de química. Por eso, como este alimento posee una fuerza más potente que los mismos que lo comen, transforma en sí a aquellos que lo comen. Están repitiendo de distintas maneras. La Eucaristía nos transforma en Cristo, nos hace Dios por participación, nos cristifica, nos deifica. Y no solo un rato. El que come mi carne, ha dicho Jesús, hemos visto, permanece en mí y yo permanezco en él. Permanece, permanente.
una santa muy querida, Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús, cuenta su experiencia. Dice, aquel día, después de la comunión, no era más una mirada, sino una fusión. No eran ya dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua en el océano. Permanecía solo Jesús. Y continúa Teresa. Jesús cada mañana transforma en sí mismo una blanca partícula para comunicarte su vida. Más aún, con un amor que va más allá, te quiere transformar en sí mismo. Tiene que el sacerdote, en el momento del ofertorio, cuando prepara el vino en el cáliz, pone el vino y después pone una gotita de agua, ¿verdad? Unas gotas de agua. Esa sangre, ese vino, se va a convertir en la sangre de Jesús. Pero esa gota, esas gotas, nos representa a nosotros. Lo mismo que Jesús entregó su vida, nosotros damos también nuestra gota, nuestro pequeño aporte para la salvación del mundo, porque la Eucaristía se celebra por la salvación del mundo. Esas gotas somos nosotros, ofrecidos también con Jesús en la Eucaristía. El primer efecto, entonces, la Eucaristía nos transforma en Cristo, nos transforma en Dios, nos cristifica, nos deifica. Segundo efecto, la Eucaristía y la resurrección de la carne, lo hemos leído también. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él, y yo lo resucitaré. Tomás de Aquino. La Eucaristía comunica la inmortalidad, porque el Verbo de Dios es inmortal. Y es justo atribuir este efecto al sacramento de la Eucaristía, porque el Verbo de Dios resucita las almas, pero el Verbo hecho carne, vivifica también los cuerpos. En este sacramento no está solo el Verbo con su divinidad, sino también en unidad con su cuerpo. Por eso es causa de la resurrección, no solo de las almas, sino también de los cuerpos. Y esto hay que decirlo también a la gente. Claro, cuando uno entierra a un ser querido, sabe que ese cuerpo se está convirtiendo en polvo. Si lo entierran bajo tierra, después echan tierra, y yo recuerdo cuando enterramos a mi mamá, enterramos bajo tierra, cómo duele esa tierra, esas piedras que caen encima del féretro. Pero uno dice, sí, somos polvo, pero vamos a resucitar, porque Cristo, que ha tomado nuestro cuerpo, Él, la cabeza, resucitó. Y nosotros, Jesús con su muerte nos ha hecho miembros de su cuerpo. Si resucita la cabeza Cristo, todos los miembros también resucitan. Si somos realmente miembros de Cristo, si vivimos como Cristo nos ha enseñado. La Eucaristía y la transformación del cosmos. También lo creado está llamado de alguna manera a la gloria. Tendríamos que leer la carta de Pablo a los romanos. También la creación entera está esperando que sea redimida, que sea rescatada, porque fue sometida a la corrupción por causa del pecado del hombre. Y también esta tierra está esperando unos cielos nuevos y una tierra nueva. Dios espera también la cooperación de los hombres, cristificados por la Eucaristía, para obrar la renovación del cosmos. Se podría decir, por tanto, que por medio del pan eucarístico, el hombre se convierte en Eucaristía para el universo, en el sentido de que es con Cristo germen de transformación del universo. En efecto, si la Eucaristía es causa de la resurrección del hombre, no podría ser que el cuerpo del hombre, divinizado por la Eucaristía, esté destinado a descomponerse bajo la tierra
para contribuir a la renovación del cosmos? ¿No podemos decir entonces que nosotros, después de muertos, somos con Jesús la Eucaristía de la tierra? De hecho, el lugar donde enterramos, donde entierran, se llama cementerio. La palabra griega significa dormitorio, donde están durmiendo los cuerpos de los que Pablo y los primeros cristianos llamaban santos, a los santos de la iglesia. Y también, yo recuerdo cuando era pequeño, cementerios lo llamábamos también camposanto, ¿verdad? Campo donde duermen los santos. Aquellos que han sido santificados por la Eucaristía y estos cuerpos destinados a resucitar de una manera gloriosa, porque lo que dice también Pablo, lo que tú entierras en debilidad, Dios lo hará surgir en incorrupción, en inmortalidad. Segundo efecto. Tercer efecto, la Eucaristía y la comunión con los hermanos. La Eucaristía, como verdadero sacramento de unidad, produce también la unidad entre los hombres. Y es lógico. Si dos son semejantes a un tercero, a Cristo, son semejantes entre sí. Es un teorema, ¿no?, matemático. Si a mí la Eucaristía me convierte en Cristo, Jesús, y a ti te convierte también en Jesús, somos Jesús. Somos el mismo cuerpo de Cristo. Si la Eucaristía nos hace uno entre nosotros, es lógico que cada uno trate a los demás como hermanos. La Eucaristía forma la familia de los hijos de Dios. Dice otro padre de la Iglesia, Juan Damasceno, por la Eucaristía nos unimos los unos a los otros. Nos convertimos en miembros los unos de los otros, dado que somos concorpóreos de Cristo. Entonces el otro es algo de mí, es miembro de mi cuerpo, es mío, eso. Yo soy un miembro del cuerpo, el otro también es miembro de mi cuerpo. No tengo que amar a un extraño. Alberto Magno, por el hecho mismo de que Cristo nos une así, nos une recíprocamente, porque si varias cosas están unidas a una tercera, están unidas entre sí. La Eucaristía ha sido instituida para que nos convirtamos en hermanos, para que de extraños, dispersos e indiferentes los unos de los otros, nos volvamos uno, Cristo, el cuerpo de Cristo, en la cabeza nosotros los miembros, iguales y amigos. Se nos da para que de una masa apática, egoísta, dividida y enemiga entre sí, nos transforme en pueblo, un verdadero pueblo creyente y amoroso, con un solo corazón y una sola alma, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles de los primeros cristianos. Y hay otra cosa también que conviene que tengamos presente, que yo no lo tengo muchas veces. La Eucaristía hace también presentes a todos los miembros del cuerpo místico, más allá de las distancias de espacio y tiempo y de la muerte, porque estas distancias se diluyen en el Cristo glorioso allí presente. Es bello. Incluso se canta, hay miles de ángeles en este lugar, ¿no? Y hay miles de santos, y hay mis familiares, mis amigos, están ahí. Están ahí. Porque la Eucaristía nos une en un solo cuerpo. Si ellos comulgan, la Eucaristía los ha transformado en Cristo, y a mí también me está transformando en Cristo, y Cristo es uno. Somos el cuerpo de Cristo. Bueno, está ahí. Solamente, lógicamente, para que la Eucaristía produzca estos efectos, hace falta algunas condiciones. Condiciones para que la Eucaristía produzca estos efectos.
Hemos visto las maravillas que obra la Eucaristía. Es lógico que se realicen en el creyente cuando se cumplan ciertas condiciones, que son creer en Cristo, lógico. Segundo, estar bautizado, tener fe especialmente en lo que es la Eucaristía. Tercero, vivir según las enseñanzas de Cristo. Si no soy un farsante. 4. Arrepentirse y confesar los propios pecados para acercarse a la Eucaristía con corazón puro, cuando en la conciencia me pesan pecados de cierta gravedad. 5. Reconciliarse con los hermanos con los cuales no se tuviera la paz plena. Lo ha dicho Jesús, si vas a presentarte a la Eucaristía y ves que tienes un hermano que está contra ti, vete primero a reconciliarte con él. 6. Estar en unidad con la Iglesia, con el obispo. Y aquí tendríamos que hablar de estos sacerdotes que se han salido, han dejado el sacerdocio y siguen celebrando misas por ahí, misas un tanto piratas. Creo que todos conocemos algunos que engañan a la gente, que la perturban. Celebran Eucaristías por las casas, a pesar de que el obispo está diciendo que mejor lo celebremos en los templos y demás, ¿verdad? Bueno, celebran porque además hay buena paga. Es un poco en sentido mercantil. Bueno, entonces estar en unidad con la Iglesia, con el obispo. Ustedes sacerdotes que ya no están en comunión con el obispo, con la Iglesia, ¿qué sentido tienen esas Eucaristías? 7. Desear esta unidad con Cristo y con los hermanos que da la Eucaristía. Dice Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, que ninguno sea Judas. Si tienes algo contra tu hermano, pon término a la enemistad para que puedas tomar tu medicina de esta mesa. Te acercas a un sacrificio tremendo y santo. Lo cual no quiere decir que no me atreva a comulgar. Hay que comulgar, porque la Eucaristía también me ayuda a perdonar los pecaditos de cada día. ¿Ya? Me da la fortaleza para ser cada día más semejante a Cristo. Otros efectos de la Eucaristía, esto sobre todo hay que decírselo a los jóvenes. La Eucaristía, 4, enriquece el alma aumentando el amor en ella con la consecuente disminución de las pasiones. Consuelan los sufrimientos, da fuerza en las luchas y en las pruebas, hasta llegar a la santidad, a la vida eterna. Bello esto. Finalmente, la Eucaristía compromete, no es un fin en sí misma. Unida a Jesús en Eucaristía, la comunidad cristiana puede y debe hacer lo que Jesús ha hecho, dar su vida por el mundo. Claro, si la Eucaristía me transforma en Jesús, yo soy Jesús que camina ahora por la ciudad, por el pueblo donde vivo. Soy Jesús y tengo que estar dando la vida por la gente. La vida de la Iglesia, gracias a la Eucaristía, se convierte en la vida de Jesús. Por lo tanto, una vida capaz de entregarse a los demás, capaz de salvar, ya que es la vida misma de Jesús, que se comunica a la comunidad y a cada uno de los que forman parte de él. Bueno, pues esto es un poquito de temita sobre la Eucaristía. Si quieren hacer alguna pregunta o aportar también alguna experiencia o no sé, algo que podríamos dialogar un poco, si les parece. Padre, ¿podría profundizar el tema de la divinización a través de la Eucaristía? Bueno, yo creo que es solamente tomar en serio lo que dice Jesús en el capítulo 6 que hemos leído. El que come mi sangre, bebe mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Jesús vive en mí, está como mezclado con mi carne, con mi sangre, vive en mí, permanece en mí. Y como decía uno de los santos padres, cuando dos cosas se mezclan, la que es más fuerte transforma en sí a la que es más débil. Si Cristo está mezclado con mi carne, con mi sangre, Él que es más fuerte,
me transforma en Él más que transformarle yo a Él en mí. Él me transforma en Jesús, y Jesús es Dios. Me cristifica, me hace Cristo, me diviniza. De aquí que la Eucaristía no es como otra de las devociones maravillosas, como decíamos antes, Via Crucis, el Rosario, novenas. Pertenece a otra categoría absolutamente distinta, porque es Jesús mismo. A través del Rosario yo me acerco a Dios. En la Eucaristía es Jesús el que viene a mí y me transforma en Él. Bueno, a ver, ¿algún aporte, pregunta? Sería lindo que compartamos algo. No, precisamente usted decía, ¿no?, que la Eucaristía es un alimento. O sea, ¿qué pasa si no nos alimentamos? Nos debilitamos, nos enfermamos o al final morimos. Entonces, con la Eucaristía, vida exacto, espiritual, ¿no? Entonces, con la Eucaristía, cada vez que comulgamos, recibimos esa fuerza, ese alimento que nos fortalece, que nos ayuda. Y al mismo tiempo, tenemos ese discernimiento que necesitamos. Al desechar nuestro Señor todo lo malo, al mismo tiempo pone todo lo bueno. Por eso pienso que lo que dijo el doctor de la divinización, cuando recibimos todo lo bueno del Señor, a medida que comulgamos es ese crecimiento espiritual, porque como desechamos lo malo y recibimos todo de Él, porque es algo tan maravilloso que Él dice, doy todo de mí. O sea que realmente es una dicha tan grande que no estamos tal vez hasta el momento conscientes de este regalo tan grande que tenemos. Entonces, a medida que comulgamos es ese crecimiento espiritual, que se desecha lo malo, recibimos lo bueno, y cada vez que comulgamos es eso, y es esa divinización que conseguimos, ¿no? Eso es lo que pienso. Cuando un cristiano comprende el valor de la Eucaristía, normalmente siente la necesidad de recibir a Jesús todos los días. Exacto. No podemos estar sin Él, o sea, es como el alimento, ¿no? Eso nos necesitamos. Cada vez que comulgamos ya nos sentimos fuertes, pero nos debilitamos ya cuando dejamos de comulgar, ya es diferente todo. Nuevamente nos alimentamos, ya nos fortalecemos otra vez, ¿no? Estoy haciendo un curso de teología espiritual en Teresiano, y el profesor de teología espiritual empieza y dice algo, les dije el primer día, de que al afrontar la vida espiritual de los hombres en relación a las enseñanzas de la Iglesia, él dice, esto crea desencanto, porque veo cómo se ha acogido tan mal, con tanta debilidad la palabra de Dios. En 2008, el Papa Benedicto XVI fue a Sydney, Australia, para el encuentro del Papa con nosotros los jóvenes. Yo tenía que dar una conferencia sobre ciencia y fe, pero el arzobispo de Australia hizo una encuesta entre católicos australianos y demostró que 60% de ellos no creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía, 60% de católicos. El mismo estudio se hizo años después por la agencia Gallup en Estados Unidos, y la encuesta fue a norteamericanos católicos que salían de la iglesia. El resultado, 70% de los católicos no creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Según el CELAM, 85% de los católicos no van a misa los domingos. Y de acuerdo a otra cita que les di ayer, la revista ONU ha demostrado en los 5 continentes que solo 9% de los católicos se sienten comprometidos con la Iglesia. Entonces, es muy hermosa la exposición que hace el Padre, porque está presentando la realidad del valor de la Eucaristía. Y lo que tú hablas del efecto en la vida de las personas es real. Yo siempre me he preguntado por qué decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y no nos sanamos ni de grima. ¿Por qué esto que es vida? Por eso yo le pregunté sobre la divinización, porque yo había hablado el primer día sobre que Dios crea al hombre a imagen y semejanza, donde tiene algo de divino.
Entonces, yo que trabajo por el mundo, yo no veo los efectos extraordinarios de la Eucaristía en nuestras vidas. Yo, con respecto del público, no pienso que ni en el 2% de las personas que comulgan yo pueda ver el efecto de lo que estamos hablando. He estado en misa de sacerdotes santos que han dicho, oren en este momento porque el Señor les va a sanar. Yo que tenía una enfermedad de la vista, otras varias que he tenido, me sané durante esta Eucaristía. Entonces yo creo que el regalo es grande, es gigante, pero no lo sabemos valorar. ¿Qué me dicen los protestantes? Doctor, su trabajo es hermoso. Usted está mostrando científicamente algo que ustedes creen, pero los católicos no creen. Mire qué vacías están las iglesias. El año pasado en Nueva York han cerrado 60 iglesias, 60. Y dicen porque no tenían dinero. Y el padre David, que algunos conocen, me dice, doctor, ¿cómo van a decir que no hay dinero si esas las iglesias las han construido hombres más pobres en el pasado? Lo que pasa es de que nosotros hemos perdido este concepto. Así que me gusta la presentación del valor de la Eucaristía, y justo por eso el tema que hemos querido tratar todo este retiro es la Eucaristía, para que comprendamos el alcance. Anoche estos hermanos han tenido el privilegio de ver las láminas con corte histopatológico que yo he estudiado en las hostias que sangran, después demostraré. Los padres han visto tejido del corazón vivo, porque lo que le voy a mostrar es sustancia viva. Entonces tenemos la prueba, y por eso yo creo que el Señor se abaja. En el siglo VIII tenemos el primer milagro eucarístico en el Chano, reconocido por la Iglesia. Luego tenemos en el siglo XIII el de Bolzano, y uno de Bolsena, Orvieto, y el otro anterior todavía en Daroca, en España. Entonces yo digo, en 5 siglos, 3 milagros eucarísticos. Desde 1999 yo estudio 15. Entonces el Señor tiene que estar preocupado en decirle, amigo, ¿tú no crees que yo estoy realmente presente? Y justamente las reuniones íntimas que vamos a tener esta noche es justamente para tratar las amenazas que en este momento hay en la Eucaristía. Yo he estado en lugares, un país católico como Colombia, que un arzobispo me había pedido que yo estudiara una hostia. Y demostramos que había sangre, que había ADN, y había que continuar con más estudios. Se jubiló el sacerdote, vino el joven de unos 50 años con muchos títulos pontificios, doctorales, y dijo que esta era una cosa de ignorantes, hablar de que el Señor estaba con el cuerpo y la sangre. Y me ha ocurrido con la cardenal en Roma, lo mismo. Entonces hay muchas amenazas a esta presencia real en la Eucaristía, y por eso yo creo que es importante tomar conciencia de lo que es esto. Esperanza ha escrito muy bien lo que uno vive. El tema es por qué es una cura, por qué no es permanente, por qué no nos transforma, por qué no nos sana, por qué no estamos convencidos. Nosotros de las misas deberíamos ser cambiados. Por eso yo siempre pregunto, yo cuando doy retiros a religiosas, por ejemplo, digo, usted está 20 años en el convento, 30 años, multipliquemos 30 años, ¿cuántas veces ustedes han comulgado? 10.000 veces, 20.000 veces. ¿Y cuáles son los frutos de las Eucaristías? Así que hay que tomar conciencia de eso. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta para el padre o comentario? Sí. Una pregunta, no sé, una inquietud. Yo veo o sea, por uno tengo la iglesia que ha visto San Gerardo. Y aquí he visitado también a los centros por motivos de salud de mi hijo. Yo veo los domingos que es más lleno que lo de Oruro. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, o sea, como chiste, ¿no? En mi parroquia hablamos, decimos, los orureños somos reyes y todos santos. O sea, para mí, ¿no? Es como un chiste que hablamos. Pero el reyes rebalsa la iglesia, está al frente más todavía, la vereda del frente, siguen, pero rebalsa.
todos santos igual, pero así un día que realmente gustar, no hay. Eso sí me llama la atención, cómo poder ser. Sí, bueno, un poquito lo que decía Ricardo, falta mucha formación en lo que se llama esta religiosidad o esta piedad popular, que la gente sí tiene mucha devoción a la Virgen, en este caso de Socavón, o al santo, y necesita tocarlo. Es una piedad popular. Hay que ir sin quitar esto, porque el Papa Francisco ha hablado mucho y defiende mucho la piedad popular, pero ir formando a la gente en este sentido que va mucho más allá, ¿no? La presencia de Jesús real en la Eucaristía, en la misa que celebra, ese es Jesús que se presenta ahí, ¿no? Yo les contaba este hecho de este pueblo donde iba a celebrar la misa, que, bueno, la gente iba a misa, pero no tenía el sagrario, no tenía la presencia de Jesús. Entonces, poco a poco, la gente se ha ido mentalizando, han puesto el sagrario y ahora lo consideran, no digo sí, como un vecino más, pero sí, que está Jesús en su pueblo. Y celebran la Eucaristía y lo veneran muy especialmente en la fiesta del Corpus Christi. Un poquito pienso que hay que ir mentalizando, cambiando a la gente, pero sobre todo con nuestro ejemplo, ¿verdad? Algunas veces que tratamos estos temas, la gente siempre dice, es que los sacerdotes no nos preparan, es que los padres nos bautizan. Cuando nosotros, ustedes las mujeres, cuando se han enamorado de alguien y saben que le gusta a su novio un platito especial, aprenden cocina aunque no les guste, porque quieren agradar a una persona. Queremos aprender idiomas, música, nos compramos manuales, nos compramos libros para aprender. Es muy rara la gente que se compra un libro para conocer qué es la Eucaristía. Experiencia, por ejemplo, de Monseñor Antoine del Cardenal, es una de las más hermosas de un hombre que celebraba la misa en su mano. Y esa es una historia que el católico no conoce. Dentro de nuestra iglesia hay titanes de este siglo XXI, pero somos indiferentes, somos apáticos. Por eso la cita de Domund, de la revista Domund, es importante. 9% de los católicos se consideran identificados con la iglesia, 91% no. Vayamos a las misas de difuntos aquí en la ciudad, en Bolivia. Entonces es una misa de difuntos que está llena la iglesia porque han ido a saludar a un amigo. El padre está en la elevación, la gente está mirando su celular, están de pie, conversando, y llega la comunión y comulga la mitad de la gente. Entonces ahí me sorprende, por ejemplo, en la elevación, es muy raro el sacerdote que diga, les pido a los que puedan que se arrodillen, pero no lo hacen. Entonces no hay un apoyo para ello, por un lado, la guía, y por otro lado no hay una conciencia nuestra. Les he contado ayer que estamos trabajando aquí en una parroquia con los hermanos de Lima y el sacerdote ha empezado a cambiar todo. Le hemos ayudado a cambiar hasta el aspecto de su parroquia desde que nosotros hemos entrado a hablar. Porque recién él ha entendido que todo lo que tiene merece más dignidad. Hemos ido con el padre la otra vez a ver la iglesia y el altar, el mantel era sucio, que estaba vacío. Porque no hay esa conciencia para Dios vivo, presente, sino que se vuelve un acto mecánico y litúrgico. El boliviano es persona que va a la misa en Semana Santa, en Navidades, porque es un hombre que se interesa por un elemento litúrgico real, pero no está identificado con la causa. ¿Qué dicen muchos de ustedes que son catequistas? Se llevan a sus hijos, los papás, a que se preparen para la primera comunión. Pero al domingo siguiente los niños ni los papás ya no van. Y por eso nos encontramos en estos talleres o en las conferencias grandes que dictamos. Me acaba de ocurrir recién en una conferencia que dimos con el padre aquí a un profesor en un colegio. Me dijeron, doctor, desde mi primera comunión me vuelvo a comunión. Entonces, nos falta lo que está diciendo el padre, esa cultura, esa formación, pero nosotros mismos no lo hacemos. Aquí está Adolfo, que es un hombre serio, igual que mis otros hermanos del Dini, que un día él dijo en su
instrucción al pueblo en la parroquia donde trabajaba, que el hombre para comulgar debería estar en gracia y que el adúltero pues no estaba en condiciones de hacerlo. Y llegó una monja y te regañó, porque tú no deberías decir esas cosas, porque si no espantas a la gente de la iglesia. Y también otra cosa que a él le preocupa y no nos dice mucho, y lo veo yo, ustedes que celebran la misa para católicos en Latinoamérica, la misa empieza a las 9 y el 80% de los bancos están vacíos. Pero eso no ocurre en Norteamérica. Los norteamericanos gringos bien sólidos están a las 9 en punto. Y la iglesia aquí en Latinoamérica se va llenando poco a poco. Eso también no lo he visto en esa intensidad en Colombia. El colombiano es más sólido en su fe, también en México. Pero los otros países somos muy superficiales. Y si yo hiciera una encuesta de los que comulgan, yo pienso, porque yo doy talleres y doy retiros, que más del 60-70% de los que comulgan no están en gracia de Dios. Los has visto, yo registro las cosas. Ahora estaba en una iglesia en la cual yo veía que la persona estaba haciendo cuentas, escribía, y alguien le dijo, ¿y no vas a comulgar? No, le dijo. Y como la fila era larga y tardaba, se quedó a comulgar, volvió y siguió haciendo sus cuentas de contabilidad en el banco donde estaba sentado. Así que es tema de formación. Pero no solo formación, es amor, es entender. Por eso he necesitado tantas veces la cita de Gálatas 2:20. La primera parte yo ya no vivo, Cristo vive. La segunda que es tan preciosa. Y desde ahora mi fe la oriento en función de Cristo, aquel que me ha salvado. Él dio su vida por mí. O sea, es el hombre que despierta, abre los ojos y dice, ¿cómo no voy a tener una fe iluminada por el Cristo? Porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. Es el hombre agradecido. Anoche yo he quedado muy complacido con ustedes por la comprensión que han tenido del milagro eucarístico. Este estudio ha sido declarado un milagro en México, por eso fue un gran milagro. Entonces han visto una lámina donde está el corazón del Señor. Y los médicos dicen, si encuentra sangre, el doctor, en sangre coagulada, no es una gelatina, es que ese cuerpo, esa presencia, esa partícula se está comportando como un cuerpo vivo, por eso hay sangre fresca. Y ustedes han visto miocardio, ventrículo izquierdo, la estrella del corazón, que brota de un pedazo de pan. Entonces, ¿por qué hemos querido un grupo pequeño? Para formarnos seriamente y que cuando volvamos a nuestros lugares, pues seamos ese perfecto que es necesario. Después de escuchar al Padre Severino, uno comprende mejor el esplendor de la Eucaristía. Debemos aprender a disfrutar. ¿Tienen otra duda? ¿Pregunta? No, yo tengo. Bueno, primero el Padre, después tú. Gracias, doctor. No una pregunta, sino como una conclusión más bien práctica de lo que vivimos. Por lo que dice el doctor, por lo que dice el padre, en Bolivia, que se presentan algunas situaciones, pues en Colombia no se diferencia ni en mucho, es decir, en nada. Y en reuniones que hemos tenido también de retiros espirituales, incluso reuniones con el clero, algunas veces se habla del tema. Por ejemplo, ¿por qué nuestras comunidades viven frías? Y la causa es, se dice en Colombia, porque nuestros seminarios no tienen una espiritualidad en la formación. Y si no tenemos una espiritualidad en la formación, yo llevo 16 años de haber salido del seminario. Entonces, pues realmente esto no le vamos a decir nada nuevo. A mí personalmente, con una situación bastante lamentable, no sé si en otros lugares suceda, pero hay muchos sacerdotes que nos hemos convertido más bien en funcionarios de un acto litúrgico y no en
ministros que deben o debemos sentir en nuestro corazón, en nuestro ser lo que estamos celebrando. Esa es la diferencia o el problema número uno. Si hay sacerdotes, incluso obispos, a los que se nos ha perdido el sentido de lo que esto significa, pues ¿qué podemos pedir al pueblo de Dios? Aquí encuentro una razón por las cuales el Santo Padre, el Papa Francisco, permanentemente dice: oren por mí. Y si no hay el sentido de oración por los ministros consagrados, pues entonces, y si estamos vacíos, ¿qué nos va a llenar? Nada. Pienso que el problema número uno está en el acto de conciencia desde la formación carente de espiritualidad que llegamos a ser ordenados, y esto no nos dice nada. Y cuando ya de pronto puede que alguien empieza, como venga bien decir el padre Armando, los demás sacerdotes, con un sentido de amor a lo que se está haciendo, pues entonces de otros viene el rechazo en el mismo ministerio. Monseñor Luis Augusto, que es mi arzobispo en este momento, me dijo un día, son palabras que las he tenido y no por ello voy a ufanarme, pero él me decía respecto de que yo le dijera: Monseñor, es que incluso hay algunos sacerdotes que ven con malos ojos cuando intenta un sacerdote elevarse en su dimensión espiritual. Eso es mal visto para otros. Él me respondió: lo que pasa es que algunos sacerdotes se han formado mediocremente, viven su ministerio mediocremente y quieren que los demás también vivan mediocremente. Esto nos está matando. Por tanto, un encuentro como estos a mí me llena. Cada encuentro que yo he tenido, que en este momento son 3, con el doctor Castañón, 2 en Colombia, que la primera vez cuando fui a Tunja aceptando nuestra humilde invitación, lo primero que yo le dije, todavía él estando en el carro que me esperaba, le dije: doctor, yo pensé que esto no era posible poder verlo así, modo personal. Y cuando hemos compartido estos encuentros que son de formación impresionantemente grandes, consecuencia de eso estamos aquí, pues a mí sigue motivándome y sigue llenándome, porque si yo personalmente no busco formarme espiritualmente, pues estoy condenado a morir en vida. Un epitafio que de cuando en cuandito recordamos, alguien me lo enseñó: porque muertos no son los que viven en tumba fría, los que yacen en tumba fría, sino los que tienen muerte del alma y viven todavía. ¿Querías hacer una pregunta? No. ¿Ya no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctores y hermanitos. Yo soy de la ciudad del Alto, ¿no? Estoy viniendo a representar. Mi alto que está tan pobre de fe, ¿no? Hay, en el Alto hay mucha brujería, hay muchas cosas negativas. Entonces, le doy gracias a Dios, ¿no?, por haberlo conocido aquí a nuestro Ricardo. Ya es como que casi 5 años, ¿no?, de haber tenido la experiencia de haber estado presente en esta Eucaristía, ¿no? Es un regalo de Dios tan grande, pues yo no me merecía tanto, pero es por algo que Dios me trae aquí. Entonces, gracias a Dios, alguna vez el todo me visitó en casa, ¿no? Entonces, resulta que los sacerdotes, como decía Padre, hemos pasado ese momento, porque cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, doctor, me fui con la noticia feliz de saber lo que realmente hay en la Eucaristía del cuerpo del Señor, que lo recibimos en conciencia. Entonces hablé con el sacerdote
más veces, ¿no? De que podamos difundir esta parte tan importante sobre el Señor. Y luego resulta que llegamos a otra parroquia. En mi confesión yo ya no podía dormir porque tenía que decírselos a todos, ¿no? Y resulta que, gracias a Dios, un padrecito, Juan Carlos, escuchó mi confesión y luego yo me brindé, ¿no? De ayudar a lo que necesitaba, trabajar en una parroquia. Y ahí fue donde invité a Claudia, a Jimmy, que me apoyaron, a Roberto también, que fue el que me acercó al padre, ¿no? Y gracias a Dios estamos, lo que les despertó allá fue que fue la exposición de los cuadros eucarísticos, ¿no? En el auto saben que hay personas muy ignorantes, un poco que van más de costumbre y todo. Resulta que, gracias a Dios, 2 años de oración ayudó bastante. Y el padre sacó las fotos, le interesó, y resulta que ahora está creciendo la comunidad, le estamos apoyando bastante, pero la oración ha hecho mucho. Incluso cuando se celebran las misas, el padre cuida mucho la Eucaristía. Él da, le expliqué todo detalladamente como me habían pedido. Él lo tomó en serio, ¿no? Y dijo, realmente esto sí, no puede ser así. Y resulta que ahora me sorprende porque yo siempre después hago adoración, ¿no? Después de recibir la comunión, y siempre estoy más de rodillas, ¿no? Y resulta que ahora me dijeron que es lo que no hacemos, y ahí está Dios. Entonces, ahora sí lo van a hacer así, ¿no? Así hemos sido las mujeres también, ¿no? Pero es porque nos nace de corazón, porque al saber que está tan vivo yo misma, ¿no? Realmente no era tan prioridad de ser todo lo posible recibido así, en mi ignorancia, pero ahora lo recibo con todo mi amor. Y ahora el Padre les está dando charlas de la Eucaristía, les está explicando como Kevin les está metiendo. Es que explica cómo los que están en pecado no pueden recibir, los que están casados de civil no pueden recibir, y así. Y hacen la fila para recibir, y hay gente que no dice amén y les preguntan, no puedes recibir. Entonces la gente se va y protesta, y dice otra señora, ya son 10 personas que se van de la iglesia ahora porque no les va a dar cuerpo, ya no van a volver. Y el padre dice, yo no puedo dar en un corazón que no conoce a Dios, no puedo darle al Señor, es mi Señor, dice, y lo habla con tanto amor el Padre que realmente, gracias a Dios, estamos trabajando en esto. Gracias, hermana. Todos estos son procesos, como decía el Padre, la importancia de la formación, de la educación. Ahora, en justicia a tu párroco es muy importante aclarar lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 150, 52, 53, que la fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada porque confías en quien la ha revelado. O sea, el hombre para creer no necesita pruebas. Pero, ¿qué dicen los teólogos? A mí me instruyó René Lorentan, que fue tan amigo nuestro. Dice, el milagro ocurre para demostrar que aquello que tú crees es verdad. El Señor hizo tantos milagros mostrando que Él hacía cosas que otros no hacían. Por eso lo reconocían como alguien tan especial. Es la respuesta de Pedro cuando usted dice, ustedes también me van a abandonar. En este capítulo hermoso del capítulo 6, versículo 67. Ustedes también me van a abandonar. ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna, pero acá viene la respuesta. Nosotros hemos comprendido que eres el Santo de Dios. Entonces el problema es que no se comprende lo que está en esa Eucaristía. Y por eso, por ejemplo, aquí hubo un congreso eucarístico, todos pensaban que yo iba a ir, pero apareció un sacerdote de unas líneas religiosas muy racionalistas, dijo, no, el doctor es muy milagrista. En ningún momento pensó que mi punto de vista era científico, que yo no estaba cazando milagros, que el Papa actual fue el primero en pedirme estudiar las hostias sangrantes y que solo actúo si me pide la autoridad de Dios. Pero hay prejuicios. Si tú
tú hablas algo extraordinario, ahí lo que decía el padre, uno quiere crecer espiritualmente. Yo tengo casos de México, de la congregación que pide que usen hábito, pero tienen permiso que al llegar a una universidad, son algunas de denominación católica, se tienen que quitar los hábitos porque les molesta mucho sus compañeros. No pueden tener el rosario, no pueden rezar delante de la gente que se burla. Entonces, por eso es que creo que hay que rescatar la dimensión espiritual para que la gente entienda que sin ese alimento, sin ese crecimiento espiritual, tampoco vas a lograrlo. Ahora, quisiera aclarar cuando están hablando de que es que en la iglesia ocurre esto. Varias veces les he hablado de la unción. La unción es demasiado importante. ¿Por qué se necesita un sacerdote santo en la parroquia? Porque él va a hacer su deber. Él va a celebrar unas misas que nos fascinan. Van a hablar como estos padres que nos fascinan con lo que dicen. Pero ellos no son los que te convierten. Ellos son el instrumento. Y el Espíritu Santo se posa sobre ellos. Y luego es el Espíritu Santo que va tocando a las otras personas. Por eso viene uno, tenemos en el grupo de Veracruz, que viene el sicario y le dice al Padre Roberto, tengo 18 años y he matado a 33 personas, mis manos están manchadas de sangre, confiéseme. El Padre no lo ha ido a buscar, él ha venido, porque en esa casa, en esa parroquia se ora. Aquí está Diana, que es muy amiga de un amigo nuestro común, el Padre Gerardo. Cuando lo iban en México, cuando lo iban a cambiar de la parroquia, fueron las autoridades de la iglesia. No lo cambie, por favor, a lo mismo. No, ya hasta varios años hay que cambiarlo. No lo cambie. Desde que él ha llegado, no hay suicidios, no hay asesinatos, no hay robos, porque en este lugar se ora. Entonces, por eso se necesita el sacerdote santo. Pero el sacerdote santo necesita un pueblo que le escuche. Yo les he dicho varias veces que en La Paz, Bolivia, en 20 años hemos hecho un grupo de oración. En México a mí hemos ayudado a formar más de 3.000 grupos de oración. Entonces, en pocos años, en 5 años. Eso es lo que nos falta, esa convicción. Y por eso creo que hay que tomar conciencia de lo que nosotros debemos hacer como católicos comprometidos y hermanos. Quiero decir que no se puede hacer de oración. Entonces, el sacerdote de Diseñó y dice, no tengo que preguntar, porque pienso que el sacerdote ya está estallando, está recibiendo todo lo que yo rezo para que Dios, el Espíritu Santo, en ese momento lo ilumine y cambie todo su mensaje. Y yo no a veces creo que me ha pasado, que diga algo que nosotros podamos, que diga el sacerdote algo que nosotros podamos, que nos quede para la semana. Semilla esa que se declara el domingo en la misa. Pido por ese sacerdote que está por hablar, que tampoco tenemos muchas veces derecho a tener un sacerdote santo fantástico. ¿Qué hicimos nosotros para eso? Entonces rezo por él. Creo que eso puede ser mucho más. Claro. Pero mira, si tú estás esperando la palabra, ¿qué me va a decir el sacerdote? ¿Qué importa? Hay que orar por eso. Nosotros, ustedes han visto en nuestro rosario, tenemos una jaculatoria que oramos por los sacerdotes siempre. Hay que orar por su santidad. Pero creo que si yo no le capto al sacerdote, eso a mí me obliga a prepararme. Por eso en los grupos de transformación interior invitamos a que cuando se están formando, en la reunión que tienen, lean el Evangelio de las lecturas del domingo para que ya la gente vaya preparada. Y después que has escuchado el Evangelio, quedes con 2 o 3 conceptos que los hagas vida durante la semana. La última, porque el almuerzo ya es breve. Sí, la última. A lo que habló la hermana, por ejemplo, y lo que dice que debemos traer a los sacerdotes, la perseverancia de ella. Porque ella fue a una parroquia, el padre no le aceptó, no le creyó, no quiso escucharlo. Pero ella continuó caminando en diferentes parroquias en el alto, como ella dijo, esa es una ciudad violenta. Aparte de violenta, yo diría hay un sinfín de cosas. Pero su perseverancia, su fe hacia Dios, ella continuó ese caminar, buscando la parroquia hasta que encontró un sacerdote que le escuchó y ha habido un cambio. Ella se transformó. Ahora te voy a decir cuál es el mecanismo.
La hermana tiene sed de hacer algo. Nosotros hacemos unas exposiciones de milagros eucarísticos con la Reina Ribey. Entonces a ella le han dicho no y ella ha perseverado. El Espíritu Santo ve su sed, ve su disponibilidad. Entonces ella empieza a buscar y como el Espíritu Santo ve a la persona bien dispuesta, entregada, con sed, el Espíritu Santo le toca al sacerdote. Y es por eso que le ha abierto la puerta. Pero haces bien en observar, tuvo sed, tuvo deseo. Pero ¿qué pasa si yo hago unas invitaciones? Queremos mandar a una persona con una exposición y no te quieres y le mandas por internet y él recibe 200 correos. Es distinto que tú toques la puerta uno por uno y nos cierran 1000 puertas, pero se abren 10 o se abren 20, pero uno tiene que perseverar. Entonces ese es el fruto del Espíritu Santo en una persona y esa es la unción y eso es lo que buscamos. Bueno, buen provecho y nos vemos. ¿A qué hora?